¿Alguna vez has estado tan seguro de tener razón que apostarías tu vida a ello? Algunos científicos locos lo hicieron. Bebieron vómitos, se electrocutaron, incluso se lanzaron desde la Torre Eiffel. Todo en nombre de la ciencia. Olvídate de las normas de seguridad. Aquí tenemos a científicos chiflados que experimentaron consigo mismos. En lo que respecta a la autoexperimentación, pocos científicos son tan productivos como G.B.S. Haldane. Este médico británico de origen indio a principios del siglo XX realizó numerosos experimentos en diversos campos, pero estaba particularmente interesado en los efectos del buceo en aguas profundas sobre los marineros. A menudo se colocaba en una cámara de descompresión, un incómodo tubo de acero de 1 metro aproximadamente de diámetro, para simular los efectos y registrar los resultados que experimentaba de primera mano. En una ocasión, los efectos de la descompresión rápida le provocaron una convulsión inducida por oxígeno, lo que le causó la fractura de varias vértebras. Muy firme, regresó a la cámara y continuó con sus experimentos, llegando incluso a perforarse el tímpano al acelerar demasiado el proceso de descompresión. En sus últimos años se le atribuye la siguiente frase: si queda un agujero en el tímpano, aunque uno esté algo sordo, puede expulsar humo de tabaco por el oído afectado, lo cual es todo un logro social. Parece que ya lo había intentado, y vaya logro. Tras años de investigación, en 1984 el microbiólogo australiano Barry Marshall estaba convencido de haber descubierto la causa de ciertos tipos de úlceras estomacales, pero necesitaba demostrarlo. La forma más rápida de hacerlo era infectando a alguien con una cepa peligrosa de la bacteria que creía responsable, llamada Helicobacter pylori. Sin embargo, el comité de ética del hospital se negó a permitirle probar su hipótesis en nadie, así que, adivinaste, ingirió en secreto un caldo que contenía la bacteria. Luego se sometió a una endoscopia, en la que un médico introduce un tubo por el esófago para obtener una muestra de la mucosa estomacal, lo que confirmó que había contraído gastritis en cuestión de días, mucho antes de lo que esperaba. A pesar de los vómitos, las úlceras y en palabras de su esposa, el aliento fétido, Marshall estaba eufórico. Tras publicar sus hallazgos, recibió el premio Nobel por su altruismo y su desinterés por su salud y su matrimonio. Ojalá su próximo trabajo sea inventar la pastilla de menta perfecta. Ahora, uno de los nombres más famosos de la ciencia, Isaac Newton, dijo una vez: si he visto más lejos que otros es porque me he apoyado en los hombros de gigantes. Pero después de escuchar sobre este próximo experimento, te preguntarás cómo podía ver. Este gran científico del siglo XVII es quizás más famoso por su descubrimiento de la gravedad, pero también le fascinaba el estudio de la óptica. Su trabajo con prismas de vidrio reveló que el color era una propiedad de la luz y que podía manipularse mediante la refracción. Pero Newton no se conformó con comprender las propiedades de la luz. Quería saber cómo la perciben los humanos y cómo la alteración física del ojo podría cambiar esta perfección. Pues Newton tomó una aguja de coser grande conocida como punzón y la insertó, en sus propias palabras, entre el ojo y el hueso, lo más cerca posible de la parte posterior del ojo. Por si no entendiste bien, introdujo una aguja en el espacio entre el globo ocular y el cráneo y la movió para ver qué ocurría. This needs to stop now. Mientras manipulaba la parte posterior de su globo ocular, anotó los colores y las formas que las compresiones le hacían ver. Estas distorsiones se debían a la compresión de ciertos receptores de color en el ojo, pero esto no se descubriría hasta muchos años después. El padre de la ciencia moderna no era nada aprensivo, ya que repitió el experimento varias veces para comprobar las diferencias en entornos claros y oscuros. Afirmaba que era simplemente ciencia, pero sospecho que solo buscaba entretenimiento visual en una época anterior a la televisión. ¿Es un auto? ¿Es un avión? ¿Es realmente buena idea? Henry Smolinski estaba harto de su trabajo de ingeniero y renunció para perseguir su verdadero sueño: fabricar el primer autovolador comerciante viable en el mundo. Su plan consistía en modificar un Ford Pinto, un auto de los años 70 tristemente reconocido por incendiarse en cualquier colisión, añadiéndole alas y la cola de un Cessna Skymaster, un pequeño avión bimotor. A pesar de las preocupaciones sobre el considerable peso del auto en relación con sus nuevas alas, el negocio parecía destinado al éxito. Tras varios vuelos de prueba exitosos, el lanzamiento de la producción comercial estaba a solo unos meses. Pero mientras Smolinski, junto con el cofundador de su empresa, realizaba otro vuelo de prueba con el vehículo híbrido, su sueño se desmoronó. Debido a una combinación de soldaduras deficientes y mecanismos de bloqueo defectuosos, el soporte del ala falló y el auto se precipitó al suelo.
Lamentablemente, tanto el pasajero como el piloto murieron en el incendio, y con él, tus posibilidades de tener un auto volador. Cualquiera que haya sufrido la infestación de chinches te dirá que haría cualquier cosa por deshacerse de ellos. Curiosamente, ese no es el caso de Regine Grice. Ella y su esposo son biólogos que trabajan en la síntesis de una feromona que ahuyentaría a las chinches de nuestros muebles. Sin embargo, el proceso de investigación no es apto para personas sensibles. Desde 2006, Grice se ha expuesto a 200.000 picaduras de chinches. ¡Damn! Llena hasta 5 frascos a la vez con 200 insectos en cada uno. Luego los coloca sobre su antebrazo y los deja alimentarse. ¿Por qué? Bueno, antes había intentado alimentar a las chinches con sangre de pollo y cobaya, pero el proceso habría estado plagado de complicaciones y problemas. Así que, para simplificar las cosas, decidió ofrecerles su propia sangre como alimento. Las chinches de cama a veces transmiten enfermedades parasitarias como la enfermedad de Chagas, que puede causar insuficiencia cardíaca. Así que el experimento no solo es asqueroso, sino también peligroso. Pero no fue en vano. Grice descubrió que las chinches liberan una feromona compuesta por múltiples elementos que las atrae y las mantiene en su lugar. Ahora, al recrear la composición química de esta feromona, podemos usarla en trampas para atraer a estos insectos. ¡Qué mala suerte para ellos! Ahora hablemos de otra pareja que corrió riesgos increíbles por el bien de la ciencia. El trabajo de Pierre y Marie Curie fue fundamental para nuestra comprensión de los materiales radiactivos, pero desafortunadamente para ellos, a finales del siglo XIX y principios del XX, la comunidad científica sabía muy poco sobre lo peligrosos que eran realmente estos elementos. Debido a esta falta de conocimiento, la cantidad de tiempo que la pareja pasó rodeada de altos niveles de radiactividad fue asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, los investigadores actuales solo pueden manipular los documentos científicos de los Curie con ropa protectora, y el resto del tiempo se almacenan en cajas forradas de plomo. Pierre era particularmente imprudente cuando se trata de irradiarse. En 1903 preparaba una presentación para la Real Institución Británica. Quería mostrar el efecto del radio en el cuerpo humano para su posible uso en el tratamiento del cáncer. Así que, como preparación, se pegó una muestra de radio en el brazo durante 10 horas, lo que le provocó graves quemaduras por radiación en la piel. Presentó su lesión de aspecto reciente a los asombrados científicos, solo para revelar que había experimentado más de un mes antes. Este tipo de experimentos, cuya gravedad no se apreció en ese momento, eran habituales para la pareja y les causaron diversos problemas de salud. Mary incluso guardaba una muestra de radio en su escritorio, ya que le gustaba cómo brillaba. Mientras que Mary sufriría y moriría más tarde a causa de enfermedades relacionadas con la radiación, Pierre murió atropellado por una carroza. Ninguno de los dos reconoció públicamente o quizás ni siquiera comprendieron los riesgos de la exposición a la radiación, solo veían su potencial en el tratamiento del cáncer. El lema de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aboga por el servicio antes que uno mismo, y el coronel John Stapp sin duda vivió según esas palabras. Stapp se hizo famoso por estudiar los efectos de la desaceleración en el cuerpo. En 1945 se sabía poco sobre el daño que sufre el cuerpo en caso de una parada brusca. Esto era algo que los militares estaban muy interesados en comprender para ayudar a sus pilotos. Así que, con la financiación del Centro de Desarrollo Aeronáutico, Wright, Stapp se dedicó a construir un trineo cohete apodado G-Wiz. Consciente de que podía sufrir graves daños o incluso la muerte, Stapp se abrochó el cinturón y se puso a trabajar. Durante los siguientes 10 años se sometió a niveles peligrosos de fuerza G y a velocidades de hasta 1014 km por hora, ganándose el título de el hombre más rápido del mundo. Estas velocidades vertiginosas se alcanzaban en tan solo 5 segundos, y el trineo solía detenerse en 1 segundo. Por supuesto, fuerzas de hasta 46.2 G tenían un precio. Muñecas fracturadas, costillas rotas e incluso empastes perdidos eran algo común. En 1954, Stapp incluso se desprendió la retina, diciendo que se sentía como la extracción de una muela sin anestesia. A pesar de esto, no hubo ningún Stapping Stapp, y realizó 29 viajes de este tipo. Después de todo eso, aprendió algo muy importante. Los humanos pueden sobrevivir a frenadas realmente brutales siempre que lleven puesto el cinturón de seguridad. ¿En serio? Antes se temía que los cinturones de seguridad pudieran ser más perjudiciales que beneficiosos. Sin embargo, su peligrosa investigación generó el camino para la mejora de los sistemas de arnés y los airbags, y para el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos. Así que, la próxima vez que te abroches el cinturón, piensa en Stapp. A veces los científicos hacen cosas que nos dejan perplejos, y que a veces incluso los dejan a ellos mismos en las mismas condiciones.
En 1993, un veterinario neoyorquino, Robert López, recibió una pregunta de uno de sus clientes: ¿pueden los humanos contagiarse de ácaros del oído de sus mascotas? Tras un breve periodo investigando el fenómeno, descubrió que, como era de esperar, aún no se había realizado ningún estudio práctico al respecto. López decidió tomar la iniciativa y se transfirió algunos ácaros del oído de un gato al suyo propio, utilizando un bastoncillo de algodón infestado. Dijo que inmediatamente escuchó un rascado mientras los diminutos parásitos descendían por su canal auditivo. Pronto sintió una intensa picazón que no cesó durante semanas. A López le llevó más de un mes deshacerse de ellos, solo para repetir el experimento 2 veces más. Curiosamente, la infestación se resolvió en menos tiempo cada vez, lo que no solo demostró que los humanos pueden contagiarse de ácaros del oído de las mascotas, sino que también sugirió que podía desarrollarse una inmunidad con la exposición repetida. También descubrió que tenían horarios de alimentación bastante específicos, notando una mayor actividad en su oído entre las 6 y las 9 de la noche y entre la medianoche y las 3 de la madrugada, lo que significaba que la medicación para los oídos debía administrarse por la noche. Respondió muy emocionado a la pregunta de ese paciente y demostró que, cuando un científico siente curiosidad, a veces simplemente tiene que satisfacerla. A veces la solución a un problema de salud es muy drástica y requiere intervención quirúrgica. El cateterismo cardíaco es un procedimiento en el que se introduce un tubo a través de un vaso sanguíneo grande hasta el corazón, y es uno de los procedimientos más complejos de toda la medicina. Durante muchos años los médicos creyeron que mataría al paciente si se realizaba. Entonces apareció Werner Forsman, de 24 años, recién graduado de la Facultad de Medicina de Berlín y lleno de confianza. El joven cirujano estaba tan seguro de que el procedimiento podía realizarse que en 1929 ideó un plan. Tomó un catéter urinario y se lo insertó en el brazo. Luego introdujo la aguja de 85 centímetros a través de la vena, observando su recorrido con un pequeño espejo sostenido por una enfermera, hasta llegar finalmente a su corazón. Forsman corrió entonces al departamento de radiología para tomar una radiografía de este procedimiento nunca antes visto. El técnico de rayos X comprensiblemente quedó horrorizado. Pasaron 26 años antes de que la comunidad científica reconociera los valientes esfuerzos de Forsman y recibió finalmente el premio Nobel. Espero que después de esa experiencia traumática le hayan dado a ese técnico un vaso de agua y una mantita. Pero ¿saben qué es aún peor que tomar una radiografía de un cateterismo autoadministrado? Las arañas. Son lo peor. La araña viuda negra es temida por una razón, pero no fue hasta 1933 que los científicos comprendieron completamente lo peligrosas que son en realidad. Un profesor llamado Alan Blair estaba estudiando la toxicología de la viuda negra hembra en la Universidad de Alabama. Estaba particularmente interesado en el efecto de su picadura en los humanos, así que, sin pensarlo 2 veces, colocó la araña en la punta de su dedo y dejó que lo mordiera durante 10 segundos. Durante las siguientes 24 horas, Blair sufrió una experiencia sumamente dolorosa. Fue trasladado al hospital donde presentó temblores, vómitos y una rigidez extrema en el abdomen y las extremidades. Si alguna vez has tenido un calambre, imagina eso en todo el torso. Sí, horrible. Finalmente recibió el alta un día después. La intención original del experimento era comprobar si la exposición repetida a las toxinas generaría inmunidad a la picadura, pero Blair dijo que, comprensiblemente, le faltó valor ante la perspectiva de volver a pasar por la experiencia. En 1961, Leonid Rogozov era el único médico destinado en la base soviética rusa Novolazarevskaya en la Antártida. Las condiciones meteorológicas eran especialmente adversas, y cuando una ventisca azotó la zona, nadie podía entrar ni salir del edificio. Cuando Rogozov comenzó a sentir un dolor intenso en la parte baja del abdomen, pronto identificó que se trataba de apendicitis, pero atrapado allí con la base soviética más cercana a 1600 kilómetros de distancia, conseguir otro médico para que lo atendiera era imposible. Rogozov intentó inicialmente aplicar medidas no invasivas, pero al no funcionar tuvo que recurrir a la única opción. Con 2 colegas que le sostenían espejos para que pudiera ver lo que hacía, el doctor comenzó su autoapendicectomía. Entre las 2 y las 4 de la madrugada se operó el torso, extirpando con éxito el órgano inflamado. Tras 2 semanas en cama regresó a sus funciones. ¿Y yo que apenas puedo cortarme las uñas de los pies? Leonid Rogozov sin duda se sitúa en el espectro del científico loco. Para la mayoría de las personas, la mordedura de una mamba negra es una sentencia de muerte. Pero para Tim Friede es solo un paso más a su rutina matutina. Cada año las mordeduras de serpientes se cobran hasta 140,000 vidas y dejan a muchísimas personas con discapacidades permanentes.
Frustrado por la falta de antídotos eficaces, este antiguo mecánico de camiones de Wisconsin decidió tomar cartas en el asunto. Desde principios de la década de 2000, Friede se ha estado inyectando deliberadamente veneno de algunas de las serpientes más letales del mundo. El principio detrás de su audaz experimento se conoce como mitridatismo, la antigua práctica de desarrollar inmunidad mediante la exposición gradual a toxinas. They were both poisoned. Durante más de 2 décadas ha soportado más de 200 mordeduras y 700 inyecciones de veneno en su búsqueda de resistencia. Pero el camino no fue fácil. En 2001, 2 mordeduras de cobra en rápida sucesión dejaron a Friede en coma durante 4 días. Aún así, se negó a detenerse. Años después, sobrevivió a la mordedura de una mamba negra, grabada en cámara, una serpiente capaz de matar en 30 minutos. Make it fast. 2 more bites. Y luego lo hizo de nuevo. Y otra vez. 2 bites. Nice. Sí, no lo intentes en casa. Los esfuerzos extremos de Friede llamaron la atención del Dr. Jacob Glanville, director de la empresa de biotecnología Centivax. Las pruebas revelaron que su sangre contenía los anticuerpos necesarios para neutralizar dosis letales del veneno de varias especies de serpientes, lo que la convierte en un posible antídoto universal. Hoy, como director de herpetología de Centivax, la búsqueda que Friede realizó en su momento fue temeraria y que podría ayudar a miles de personas. Me alegro de que se ofreciera voluntario para que el resto no tuviéramos que hacerlo. ¿Qué harías tú en nombre de la ciencia? Bueno, si te llamas Stephen Firth, te bañarías voluntariamente en el vómito de personas moribundas. Déjame explicarte. En 1801, un joven estudiante de medicina en Filadelfia se propuso responder a una pregunta crucial. ¿Cómo se propaga la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es un virus desagradable que comienza como la gripe. Luego tiñe la piel de un preocupante color mostaza y convierte las entrañas en papilla. Como es comprensible, este era un problema muy apremiante. En aquel entonces la mayoría culpaba a los fluidos corporales, en particular al vómito, de la propagación de la enfermedad. Firth, sin embargo, tenía una teoría audaz: no era contagiosa. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que sumergiéndose de lleno en el contenido estomacal de otras personas? Comenzó poco a poco alimentando a animales con el infame vómito negro recogido de pacientes moribundos. Cuando no lograron contagiarse, subió la apuesta. Se lo frotó en sus propias heridas abiertas, se lo echó en los ojos e incluso se inyectó glóbulos de esa sustancia directamente en las venas. ¡Uah! A pesar de todo esto, no contrajo la fiebre amarilla. Pero esto no le bastó al viejo Stubbins, ni mucho menos. Fue aún más lejos. Al tragar cucharadas de aquella horrible sustancia, friendo 3 onzas en un sartén e inhalando los vapores humeantes como si fuera un tratamiento de spa de lujo. Finalmente, ¿por qué parar ahí? Durmió en un armario convertido en sauna de vómito, que por desgracia era exactamente lo que su nombre indica. Una noche cualquiera de viernes en la Filadelfia del siglo XIX, de alguna manera, Firth se mantuvo perfectamente sano y declaró triunfante: la fiebre amarilla no es contagiosa. Técnicamente tenía razón, pero era totalmente inútil. Los pacientes cuyo vómito recolectó se encontraban en fases avanzadas de la enfermedad, con bajas cargas virales. El verdadero culpable tardaría otro siglo, y otro grupo de científicos igual de desquiciados en ser descubierto. A finales del siglo XIX, la fiebre amarilla se había convertido en una de las enfermedades más mortales de América, cobrándose la vida de más de 20.000 personas en un solo brote en 1878. Un médico cubano, Carlos Finlay, había sugerido tiempos atrás que quizás los mosquitos fueran los culpables, pero sin pruebas su idea fue descartada como una tontería. Fue entonces cuando entró en escena la Comisión de la Fiebre Amarilla del Ejército de los Estados Unidos, fundada en 1900 y dirigida por el mayor Walter Reed, quien contaba con un joven cirujano asistente que se tomó la hipótesis de Finlay muy en serio: Jesse Laser. ¿Hasta qué punto? En lugar de esperar a los ensayos de laboratorio, Jesse recogió algunos de los mosquitos que recientemente se habían alimentado de pacientes con fiebre amarilla y dijo: «Píqueme». A los pocos días, él contrajo la enfermedad y murió a los 34 años, dejando atrás a su esposa e hijos pequeños. Sus notas publicadas póstumamente confirmaron la teoría de Finlay: los mosquitos eran los verdaderos culpables. Bueno, al menos eso es algo. Hoy en día la fiebre amarilla suele ser tratable, pero los mosquitos siguen siendo muy peligrosos. Basta con preguntarle a Bong Phet, un camboyano de 27 años cuya pierna se hinchó hasta 5 veces su tamaño normal tras dejar sin tratar durante unos años una picadura de mosquito infectada. Los médicos finalmente descubrieron que había contraído filariasis linfática, una enfermedad rara causada por rascarse las picaduras de mosquito,
lo que provoca que gusanos microscópicos entren en el cuerpo y causen una inflamación extrema. Así que sí, quizás sea mejor no rascarse. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el turbulento corazón de Moscú a principios del siglo XX, donde la revolución y la ciencia se entrelazaban, un hombre se proponía conquistar la muerte misma. Alexander Bogdanov, médico, filósofo y cofundador del movimiento bolchevique, Bogdanov abandonó la política para dedicarse a una búsqueda mucho más radical: la inmortalidad. En la década de 1920, los científicos comenzaban a comprender los grupos sanguíneos, un avance que hizo que las transfusiones de sangre fueran seguras por primera vez. Hasta entonces había sido un riesgo. Mezclar grupos sanguíneos incompatibles podía ser fatal. Bogdanov creía que la sangre transportaba más que oxígeno y nutrientes. Pensaba que contenía las fortalezas personales de su donante. De ser así, transfundir sangre joven podría rejuvenecer el cuerpo y quizás prolongar la vida. Así que entre 1924 y 1928 comenzó a transfundirse sangre de sus estudiantes, su esposa y supuestamente la hermana de Lenin. Agradezcan que no formara parte de su círculo social. Bogdanov afirmaba que su vista y la calvicie mejoraban, convencido de que se acercaba a la eterna juventud. Pero su último experimento destruyó toda posibilidad de alcanzar el estatus de Edward Cullen. En 1928 se transfundió sangre de un estudiante de 21 años infectado con tuberculosis y malaria, lo que, como era de esperar, resultó letal. A los pocos días, el hombre que buscaba la inmortalidad murió, mientras que su donante se recuperó y vivió hasta bien entrada la década de 1980. Si menciono paseos en bicicleta famosos, seguramente piensas en los atletas vestidos de licra que recorren Francia, ¿verdad? Pues bien, algunos también celebran un recorrido mucho más corto. Una tarde de abril de 1943, un químico de 37 años regresó a casa tambaleándose por las calles de Basilea y se convirtió en leyenda. En la primavera de 1943, el químico suizo Albert Hofmann revisó un compuesto de laboratorio olvidado en los laboratorios Sandoz, la dietilamida de ácido lisérgico 25, o como se la conoce más comúnmente hoy en día, LSD. La había sintetizado por primera vez 5 años antes a partir del cornezuelo del centeno, un hongo tóxico del centeno. Inicialmente descartada, Hofmann decidió que merecía una segunda oportunidad. Durante el proceso de resíntesis, absorbió accidentalmente una pequeña cantidad a través de la yema de los dedos. Poco después, el mundo comenzó a desvanecerse. Se sintió mareado, inquieto y luego extrañamente eufórico. Fascinado más que asustado, unos días después, el 19 de abril, Hofmann hizo lo que ningún científico racional haría. Ingirió deliberadamente 0.25 miligramos, más del doble de lo que se consideraría una dosis completa hoy en día. ¿El resultado? Según él, un estado onírico de imágenes fantásticas, formas extraordinarias, un juego caleidoscópico de colores. Podría haber sido letal, no tenía ni idea de lo peligrosa que podía ser la sustancia. Esa noche apenas logró llegar a casa en bicicleta bajo los potentes efectos del LSD, un viaje surrealista conocido ahora como el Día de la Bicicleta. Algunos científicos estudian plantas, otros encuentran curas para enfermedades, y luego está Michael Smith, un biólogo de insectos sociales de la Universidad de Cornell que decidió seguir un camino de investigación bastante diferente. ¿Dónde duele más la picadura de abeja en el cuerpo humano? En 2014, Smith decidió que el único sujeto de prueba adecuado para tal experimento era él mismo. Mapeó 25 partes del cuerpo, desde las axilas y las yemas de los dedos hasta finalmente sus propios genitales, e invitó a sus amigas aladas a picarlo repetidamente en cada lugar. Imagínate intentar presentar eso al comité de ética de tu universidad. ¿Los resultados fueron reveladores? Sorprendentemente, la fosa nasal encabezó la lista de agonía, mientras que la rodilla, esa pequeña cavidad detrás de la rodilla, se ganó el título de la sensación más extraña. La conclusión de Smith fue a la vez científica y poética. Preferirías más picaduras en los genitales que en la nariz si te ves obligado a elegir. Las picaduras en la fosa nasal eran violentas, provocando inmediatamente estornudos, lágrimas y un abundante flujo de mocos. Lo tendré en cuenta. Por su heroico autosacrificio ganó el premio Ig Nobel de Fisiología y Entomología en 2015, un galardón para investigaciones que te hacen reír y luego pensar. Estoy seguro de que su estudio tuvo algún valor científico para comprender la percepción del dolor, pero no lo siento. Me cuesta justificarlo. Supongo que lo recordaremos como el apicultor más valiente y desquiciado del mundo. En 1912, el sastre francés Franz Richel decidió fusionar la moda con la física. Su gran idea, un traje de paracaídas portátil.
un dispositivo de seda que se desplegaría en alas si un piloto tuviera que saltar de su avión y planear hacia algún lugar seguro. Comenzó lanzando maniquíes con prototipos desde la ventana de su apartamento en el 5º piso, luego desde plataformas de 9 metros. Digamos que los maniquíes no aterrizaron del todo bien, pero Rachel siguió adelante. Quería altura, espectáculo y un debut dramático, así que puso la mira en la primera plataforma de la Torre Eiffel. Las autoridades le dieron permiso, asumiendo que un maniquí se lanzaría al vacío. Pero en el último minuto, ante una multitud de periodistas y curiosos, Rachel dio un paso al frente con su invento puesto y anunció que sería él quien saltaría. Desde 57 metros de altura saltó. Sé lo que estás pensando. ¡Qué idiota! Y tendrías razón. El paracaídas no se abrió y Rachel se precipitó al vacío, un suceso que lamentablemente quedó inmortalizado en un video. Fue conocido como el sastre volador, aunque claro, no volaba, y se unió a la multitud de pioneros que perdieron la vida en busca de un vuelo seguro. En el verano del 61, los bañistas del norte de Queensland sufrieron una extraña enfermedad. Los nadadores llegaban a la orilla tambaleándose, convulsionando, vomitando y agarrándose del pecho como si el mismísimo Poseidón los persiguiera. Los médicos la bautizaron como síndrome de Uri Kanji, en honor a una tribu aborigen local, pero las víctimas nunca vieron al agresor. La tarea de resolver el misterio recayó en el Dr. Jack Burns, médico toxicólogo y a ratos un poco excéntrico. Armado únicamente de una cacerola y un juicio cuestionable, Burns se adentró en las olas y recogió una medusa palpitante, no más grande que una uña. Convencido de haber encontrado al culpable, decidió probarlo él mismo. Sin voluntarios a mano, aparte de su hijo de 10 años Nick, Burns dejó que la criatura los picara a ambos, además de a un socorrista local que se unió, supongo que por presión social. En cuestión de minutos, los tres estaban doblados de dolor retorciéndose. Se les administró analgésico, luego se confirmó el diagnóstico y se nombró a Karukia Barnesi en honor a Burns. Él lo llamó un riesgo calculado. ¡Claro! Seguro que por su proyecto de investigación le valió una mención honorífica en los premios Darwin por su experimentación idiota. Mucho antes de que el monstruo de Frankenstein cobrara vida, un hombre real ya se dedicaba a electrocutarse en nombre de la ciencia. Cuando Alessandro Volta presentó la primera batería eléctrica en 1800, Europa vibró de emoción. Entre los cautivados se encontraba Johann Wilhelm Ritter, un físico alemán de 19 años que no solo quería saber qué podía hacer la electricidad, sino también qué se sentía al experimentarla. Mientras otros electrocutaban ancas de rana para estudiar este extraño fenómeno del galvanismo, la generación de corriente eléctrica Ritter se conectó a sí mismo. Su lengua, nariz, ojos e incluso, sorpresa, sus genitales se convirtieron en laboratorios para sus experimentos. Ritter tomó notas detalladas de cada descarga, el sabor metálico, los destellos de luz tras sus párpados y algunas sensaciones más placenteras que es mejor no describir. Pero lo que comenzó como curiosidad rápidamente se convirtió en obsesión. Ritter se obligó a soportar exposiciones más largas y severas a la corriente eléctrica, disminuyendo el dolor con placer. Los resultados eran predecibles: fuertes dolores de cabeza, espasmos musculares, agotamiento e incluso parálisis, que en una ocasión le dejó el brazo entumecido durante 7 días. Aún así perseveró, absorto en lo que él llamaba el universo de sus experimentos. En un momento dado, incluso habló de casarse con la batería. Sí, la chispa saltaba hasta que el romance terminó trágicamente. Años de autoexperimentación descabellada destrozaron su cuerpo y su mente, y murió con tan solo 33 años. Cuando una nueva y desconcertante enfermedad se extendió por el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX, las víctimas quedaron con la piel escamosa, una fatiga aplastante y episodios de locura. Su nombre, pelagra. Fascinados por la nueva teoría de los gérmenes, la mayoría de los médicos estaban seguros de que la pelagra era contagiosa. Pero el médico Joseph Goldberg notó algo que otros pasaron por alto. La enfermedad afectó a orfanatos y asilos, pero no a sus cuidadores. La única diferencia real entre ambos, la dieta. Mientras que los pobres ocupantes de estos establecimientos vivían de gachas de maíz, el personal disfrutaba de carne y verduras. Goldberger propuso algo radical. La pelagra no era contagiosa, sino que nacía de la pobreza y la mala nutrición. Para demostrarlo, realizó experimentos con prisioneros, alimentándolos con comidas a base de maíz hasta que aparecía la pelagra, y luego intentó curarlos con una alimentación adecuada. Pero los líderes del sur dudaron al respecto.
tal vez porque culpar al pan de maíz amenazaba la economía de toda la región. Así que en 1916, Goldberger se lanzó de lleno a la aventura. Organizó, y esto no es broma, fiestas de la inmundicia. Él, su esposa y algunos otros valientes ingirieron cápsulas hechas con piel, orina e incluso heces de pacientes con pelagra. Y luego se inyectaron su sangre para rematar. Una forma audaz de obtener los nutrientes diarios, sin duda. Pero afortunadamente no fue en vano. Ninguno de los asistentes se enfermó, excepto comprensiblemente con diarrea. Finalmente la ciencia llegó a la conclusión y se determinó que la pelagra se debía a una deficiencia de niacina. Así la enfermedad desapareció, llevándose consigo la fama de Goldberger. Este loco se curó a sí mismo, borrado de los libros de historia. Ahora bien, se podría decir que el siguiente personaje estaba destinado a ser un científico loco. Después de todo, su lugar de nacimiento no era otro que el castillo Frankenstein, un castillo real de Alemania. Obsesionado con alcanzar la inmortalidad, el alquimista alemán Johann Conrad Dippel dedicó su vida a la búsqueda de la mítica piedra filosofal, la prometida cura para la enfermedad y la muerte misma. ¿Les suena familiar? Dippel pasó años hirviendo sangre animal, huesos y cuero en busca de la vida eterna hasta que finalmente, en 1704, produjo una sustancia repugnante parecida al alquitrán, rica en amoníaco, el aceite de Dippel. Con orgullo declaró que la poción de olor penetrante era el elixir de la vida, una panacea universal, e incluso intentó intercambiar la receta por la propiedad del castillo Frankenstein. Sorprendentemente, los lugareños no hacían fila para probar, y como era de esperar, ignoró el verdadero avance que sus métodos habían producido: el azul de Prusia, el primer pigmento sintético moderno. Apenas un año después de su proclamación, las sustancias tóxicas con las que trabajaba e ingería le causaron la muerte por envenenamiento químico. Cuenta la leyenda que la extraña vida de Dippel y sus aún más extraños experimentos inspiraron Frankenstein de Mary Shelley, una historia sobre cómo burlar a la muerte en honor a un hombre que no lo logró. 200 años después, el espíritu de la experimentación absurda seguía vivo en Alemania. En 1898, el cirujano August Beer decidió que la única manera de comprender verdaderamente el nuevo fármaco milagroso, una pista, se sintetizaba a partir de la planta de coca, y su potencial como anestésico local era experimentarlo de primera mano. Tras haber inyectado ya la columna vertebral de 6 pacientes con este nuevo fármaco quirúrgico y haber obtenido resultados dispares, Beer declaró: «Debo investigar en mi propio cuerpo». Armado con una jeringa y un optimismo desbordante, reclutó a su asistente, el Dr. Hildebrandt. Su primer intento fracasó, dejando a Beer muy consciente de sus piernas. Sin desanimarse, intercambiaron papeles. Beer inyectó a Hildebrandt, logrando una anestesia perfecta y dando inicio a lo que podría ser el juego de ¿puedes sentir esto?, más cuestionable de la historia de la medicina. Durante los siguientes 45 minutos, el intrépido dúo puso a prueba los límites de la sensibilidad, cosquilleando las plantas de los pies, golpeando las espinillas, quemando un fémur con un cigarro, arrancando vello púbico e incluso evaluando la resistencia testicular, por decir de alguna manera. Hildebrandt, felizmente anestesiado, lo soportó como un campeón. Más tarde brindaron por su éxito con cena, vino y más cigarros. Su leve locura sentó las bases de la anestesia espinal moderna, aunque ya no usamos el mismo fármaco. En la década de 1970, los médicos observaron un extraño patrón global. En las regiones plagadas de anquilostomas, las alergias eran raras. Dondequiera que estos parásitos proliferaban, el asma y la fiebre del heno parecían remitir. ¿Coincidencia? El científico británico David Pritchard no lo creía. A principios de la década de 2000, los investigadores sospechaban que los anquilostomas podrían calmar las reacciones exageradas del sistema inmunitario al influir en las células T reguladoras, las encargadas de mantener la calma y evitar que el cuerpo se ataque a sí mismo. Si los parásitos podían mantener la calma, según Pritchard, se preguntó, tal vez también podrían aliviar las alergias. Y alguien tenía que comprobarlo. Así que en 2004, Pritchard se infestó con 50 larvas de anquilostoma. Estas se incrustaron en su brazo, provocando una picazón insoportable, antes de emprender un macabro viaje a través de su torrente sanguíneo, pulmones y finalmente hasta su intestino. Allí se instalaron y comenzaron a alimentarse de su sangre. Personalmente no me apetece nada, pero supongo que Pritchard esperaba que sus nuevos compañeros de habitación calmaran su sistema inmunitario en lugar de sus nervios. Los resultados fueron mixtos. Su asma se mantuvo firme, pero su fiebre del heno prácticamente desapareció. ¿Valió la pena el riesgo? Puedes decidirlo tú mismo. Aún así, su experimento dio origen a un campo completamente nuevo: la helmintoterapia, el uso de gusanos para tratar trastornos autoinmunes.
En un tranquilo laboratorio de Londres en 1933, dos médicos estaban de pie junto a una mesa, con los brazos cruzados. Entre ellos había una balanza, un cuaderno y una moneda lista para ser lanzada. Herbert Woolard y Edward Carmichael investigaban el dolor referido, el curioso fenómeno por el cual un problema en una parte del cuerpo causa molestias en otra. La mayoría de los órganos habían servido como sitio de prueba, pero eligieron el más accesible y diría yo el más absurdo: los testículos. El experimento fue sencillo, aunque no precisamente digno. Un hombre, los detalles de quién perdió el lanzamiento de la moneda siguen siendo afortunadamente inciertos, yacía extendido sobre una mesa mientras el otro, con delicadeza, eso espero, colocaba uno de sus testículos sobre una balanza. Luego se añadían pesas sobre el testículo gradualmente. Con 300 gramos el sujeto reportó una leve molestia en la ingle. Con 650 gramos el dolor se extendió hasta los muslos y la espalda. Más allá de 900 gramos, las sensaciones se describieron como de carácter nauseabundo. Genial, claramente el malestar testicular podía y dominaba todo el sistema nervioso, confirmando lo que muchos hombres han afirmado durante mucho tiempo. Sus observaciones se publicaron en la revista médica Brain este septiembre y sigue siendo el estudio definitivo sobre el tema. Supongo que porque nadie desde entonces ha tenido el valor de repetirlo. Locos, sin duda. Temerarios, sin lugar a duda. Pero gracias a ellos, entendemos un poco mejor el mundo y tenemos historias realmente impactantes que contar. ¿Cuál de esos científicos crees que fue el más valiente? ¿Y quién fue simplemente estúpido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.